Bueno, ante todo, agradecerle a cualquiera que haya tenido que ver con que yo esté hoy aquí. Es siempre una experiencia muy enriquecedora. De hecho, desde que empecé a trabajar el tema, los eventos son los que me han ido abriendo el camino de por dónde coger. Pongo mundializada Cuba, porque bueno, todo el mundo sabe, conocen más o menos cómo es la cosa en Cuba, y estábamos abriéndonos a esa aldea global muy recientemente. Es decir, que los impactos de muchos de los fenómenos que se discuten a nivel internacional en Cuba están casi que comenzando. Pero bueno, sí, hay impactos y preocupaciones respecto a esos impactos de la globalización. Bueno, empiezo por decir que quienes investigan en el campo de la etnografía de la alimentación o de la antropología de la alimentación casi nunca tienen ninguna duda acerca de que la alimentación tiene un carácter patrimonial. Ahorita aquí estaban discutiendo de cómo le llama a la gente a eso. A veces le llaman de cualquier manera menos de patrimonio y a veces ni siquiera de identidad, no lo tienen elaborado a ese nivel. Pero cuando uno les pregunta queda muy claro qué es lo que comen, qué es lo que la cultura del grupo de que se trate considera o no comestible. Y el caso de Cuba es muy buen ejemplo porque en la década de los 90 tuvimos una crisis alimentaria muy seria y la gente prefirió pasar hambre antes que incorporar a la dieta productos que son comestibles en otras culturas. El año pasado en el otro evento Luis Alberto Vargas ponía el punto de que en el año 90 él había estado en Cuba y habían preparado un libro que se llamaba Plantas Silvestres Comestibles para demostrarle a los cubanos que tenían comida en grandes cantidades. No, eso es parte de eso que se llama patrimonio y que se llama identidad. Uno no come lo que su cultura no clasifica como comestible. Entonces, desde ese punto de vista, se le llame como se le llame, no hay la menor duda de que existe algo que se llama patrimonio, que identifica a la gente a partir de lo que esa cultura determina como comestible, cómo se prepara, cómo se comparte con otras personas, todo lo que rodea al hecho alimentario desde el punto de vista social y cultural, más allá de la comida en sí misma. Entonces, desde ese punto de vista entendemos la identidad alimentaria como el conjunto de rasgos que tienen que ver con la alimentación, que son transmitidos, heredados de generación en generación y que se expresan en representaciones acerca de la mismidad de ese hecho y de la diferencia respecto a otros. Siempre se habla de identidad alimentaria, dentro de eso pueden haber matices locales, familiares, incluso individuales, pero siempre va a haber la noción de algo que es atribuible a un grupo determinado que se convierte en símbolo identitario, en marcador étnico, en atributo de pertenencia a un determinado grupo. Y esto mismo es lo que hace que la alimentación se convierta en metáfora de la diversidad cultural de la humanidad en general. Entonces, a partir de las investigaciones que hace más de 25 años he estado llevando acerca de la alimentación a lo largo y ancho del territorio de la isla, yo afirmo categóricamente que hay un patrimonio alimentario nacional, porque a pesar de la existencia de algunos matices regionales, estos son prácticamente imperceptibles y la alimentación en la isla es la misma a lo largo y ancho del territorio insular. Este patrimonio responde a toda una tradición de conformación desde la época colonial en la cual participaron mucha gente diferente y esa noción de mestizaje en la alimentación incluso es el símbolo de la cubanidad a partir de una propuesta de Fernando Ortiz, el más reconocido antropólogo cubano, que establece el paralelo entre el ajiaco, que es un plato de la cocina cubana, con el proceso de formación nacional. Es decir, que la importancia de la alimentación como símbolo identitario en Cuba es tal que incluso es la metáfora de la propia nación cubana. Y bueno, ahí estaba la cita de Ortiz, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, que tiene que ver con este plato típico cubano en el que se mezclan los más diversos ingredientes. Es una especie de guiso, donde participan ingredientes de origen indígena, ingredientes aportados después por los españoles, ingredientes aportados después no por los africanos mismos, porque venían en condiciones de esclavitud, pero traídos de África,
ingredientes incluso aportados por los haitianos y jamaiquinos que fueron traídos a la isla todavía a inicios del siglo XX. Es decir, es esa cazuela donde se han unido muchos de los componentes que dieron origen a la formación de la nacionalidad cubana. Ahora, ¿por qué el tema del cambio? Porque a pesar de esa tradición de la que estoy hablando, que considero que hay un patrimonio que es nacional, que es símbolo de la identidad del cubano, ha habido cambios en los últimos 60 años que han sido muy drásticos. El primero es el que trajo consigo el triunfo de la Revolución Cubana, y el segundo y más grave es el de la crisis de los años 90. Bueno, primero la revolución. Cuando triunfa la revolución se rompen las relaciones muy poco después con Estados Unidos, que era el mercado fundamental de Cuba, y la alimentación en Cuba tiene un rasgo muy particular desde los tiempos de la colonia, que tiene un peso muy importante de los productos importados en la dieta. Es decir, que al romperse esas relaciones comerciales y en lo que se fueron estableciendo las relaciones con el campo socialista, hubo una crisis alimentaria que también alcanzó una magnitud bastante grande. Pero además el lugar del socio comercial tradicional, que era Estados Unidos, lo ocuparon la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Es decir, que ahí llegaron toda una serie de alimentos a los cuales los cubanos no estaban acostumbrados, muchos ni siquiera se conocían. Y dentro de eso también empezó a llegar, a cambio del azúcar cubano, muchísima harina de trigo, que aunque es parte de la dieta del cubano, el pan es una presencia imprescindible en Cuba, y los dulces de harina han ido desplazando toda la dulcería casera cubana. Trajo consigo de manera particular la entrada de la comida italiana, la elaboración de pizzas y pastas de todo tipo, que hoy por hoy son parte indispensable de la dieta del cubano. La mayor parte de los cubanos almorzamos pizza o espagueti cuando estamos en el trabajo, porque es un producto bastante asequible y muy cotidiano. Entonces ahí hay otros cambios, pero bueno, ese es el que más siempre se cita por los impactos que ha tenido en la dieta actual. Hoy no se puede hablar de comida en Cuba si no se habla de las pastas y las pizzas. Ahora, en los años 90 hay otro elemento que tiene que ver con la revolución, que es el aislamiento en el que se mantuvo Cuba prácticamente hasta los años 90. Todas nuestras relaciones, incluso las relaciones académicas, eran con el mundo socialista de Europa del Este. Teníamos relaciones muy limitadas con el resto del mundo, las teníamos, pero eran bastante limitadas. No estaba todavía nada de lo que sucedió a partir de la crisis, que hubo una apertura obligada por las circunstancias, se abrió el país muy poquito, pero se abrió a las inversiones extranjeras, empezó el desarrollo del turismo internacional. Todo eso trajo consigo cambios bastante drásticos en cuanto a ese aislamiento en que habíamos estado después del triunfo de la revolución. Pero además en el orden interno se tomaron toda una serie de medidas, como la apertura al trabajo por cuenta propia, la apertura a la iniciativa privada en general a muy pequeña escala, pero hasta ese momento todo el sistema empresarial cubano era estatal. Es decir, que eso también introdujo muchísimos cambios y que tienen que ver con la alimentación, porque uno de los negocios que más se ha abierto desde que se tomaron las medidas del año 93 han sido justamente los que tienen que ver con la venta de alimentos ambulantes o en restaurantes. Entonces, la crisis de los 90 provocó la desestructuración completamente del sistema alimentario cubano tradicional. En ese tema no me voy a extender porque de eso se ha hablado bastante, pero sí se puede afirmar categóricamente que simplemente desapareció todo lo que tradicionalmente se había consumido en la mesa del cubano. Y esto trajo consigo, además, con las medidas que les mencioné anteriormente, tomadas a partir del año 93, la llegada de la influencia de la globalización, que hasta ese momento habíamos estado asépticos a todo lo que estaba pasando a nivel internacional. Habían cambios que son del mundo moderno en general, como la incorporación de la mujer al trabajo, que trae grandes cambios en las cocinas domésticas, que son dominio de las mujeres. Pero ahí se incorpora entonces toda la incorporación de la tecnología vinculada con la preparación de los alimentos. En realidad hasta ese momento en Cuba prácticamente no había nada de lo que tiene que ver con toda esta tecnología que convierte las cocinas domésticas en laboratorios industriales en pequeña escala, que está muy reñido con la preparación de los platos de la cocina tradicional, que casi siempre llevan mucho tiempo en el fogón, y ahora tenemos ollas de todos tipos en los cuales no se pueden realizar esos procedimientos. Entonces,
está ese cambio y está un cambio fundamental que es el de la interculturalidad que se da a través de la apertura al turismo internacional y todo lo que trajo consigo ese turismo. Además, con la apertura de las tiendas en moneda dura, también empezaron a llegar todos los productos una parte de todos los productos estos de la moderna industria alimentaria. No se parece en nada cuando los cubanos viajan al exterior, que llegan a los supermercados, se quedan, casi siempre la quijada se les cae, porque es apabullante. Yo no sé cómo se las arreglan para escoger qué es lo que van a comprar dentro de unos anaqueles donde todo tiene un cartel además que dice que es lo mejor. Nosotros no estamos todavía a ese nivel, pero sí ya tenemos una entrada importante de todos los productos estos vinculados con la moderna industria agroalimentaria. Y las influencias han llegado incluso al terreno de lo que tiene que ver con la imagen corporal y la estética de la belleza. En estos momentos en Cuba, ya desde el año 2014, se dio la alerta a nivel del Ministerio de Salud Pública por los casos de anorexia, bulimia y todas estas cosas vinculadas con la estética de la belleza que están muy relacionadas con esa influencia de la globalización, porque además no tienen nada que ver con la imagen corporal tradicional en Cuba, que se supone que la belleza femenina está bien envueltica en carnes bien pasaditas de peso. Sin embargo, el bombardeo de todo esto que llega por los medios de comunicación ha traído consigo que entre adolescentes y jóvenes del sexo femenino, por supuesto, los varones siguen pensando que una barriga es signo de buena posición social, pero en las muchachas sí se han empezado a dar problemas relacionados con los trastornos alimentarios de querer estar delgado transparente. Entonces, bueno, todas estas cosas han ido trayendo impacto en la alimentación en Cuba. Hoy se habla en Cuba de que ya se terminó el periodo especial y que ya salimos de la crisis. Eso no es tan así. Hay sectores de la población con acceso a toda esta economía emergente que hay en el país que se puede decir que sí han salido de la crisis. Pero hay muchos sectores que siguen sin poder reproducir esa alimentación que sí sigue estando en la memoria histórica y que es la causa de que yo me haya metido en este tema se me olvidó pasar las diapositivas. De la preocupación acerca del patrimonio alimentario casi perdido. Desde abajo, ya les digo que está en la memoria de la gente, cuando uno investiga, la gente tiene muy presente qué es lo que quiere comer, aunque no lo pueda comer. Y además desde las propias ciencias sociales. Y la preocupación dentro de las ciencias sociales tiene que ver, por ejemplo, con trabajos que se han estado realizando en los últimos años, en tesis de grado, de maestría, que tienen que ver justamente con cómo todavía en la identidad del cubano está muy presente ese afán de luchar por recuperar esa alimentación tradicional, que no quiere decir traer una cosa estática de un pasado a hoy, pero sí recuperar esa alimentación básica que nos distinguió al menos por más de un siglo. Entonces, desde ahí es que vienen los llamados a impulsar y monitorear procesos de patrimonialización del registro culinario, en articulación sobre todo con el desarrollo del turismo. ¿Y qué pasa con esto? Que yo entré en el tema justamente porque me invitaron a participar desde la Asociación Culinaria de la República de Cuba, los cocineros que tenían algunas preocupaciones respecto a esta temática, porque en el turismo en Cuba, el proceso de patrimonialización implica una selección de unos platos entre una gama de platos. Y sucede que en Cuba, el que haya estado recientemente y haya ido a un restaurante del turismo estatal, va a ver que siempre los menús son unos y los mismos en todos los lugares. Porque ha habido una extracción de la comida considerada festiva en esa culinaria tradicional del cubano como la única que es adecuada para ofertar al turista. Y eso ha traído consigo una restricción de un patrimonio cultural que es mucho más rico que ese menú festivo, pero que no se pone en los restaurantes del sector estatal. Y bueno, de ahí mi incorporación a este tema. Bueno, a partir de esos presupuestos que están ahí, pienso que sí, los antropólogos tenemos que jugar un papel protagónico en este sentido a partir del conocimiento que generamos desde la etnografía de la alimentación y desde la antropología.
Y bueno, tratar de lograr que desde las políticas se reconozca. Y porque mientras lo dejen a la buena de Dios, simplemente no va a pasar. Y el turismo, por otro lado, es el que tiene los recursos para recuperar esa cocina tradicional casi perdida, porque ellos tienen el recurso, lo que lo destinan a un único menú. En sus manos está tratar de recuperar otras muchas cosas de la cocina tradicional cubana que casi no aparecen en los restaurantes. Y es muy interesante porque desde que se abrió más la iniciativa privada a partir del año 2010, todos los nuevos paladares, que es como le llamamos en Cuba a los restaurantes privados, que han surgido, tienen en sus menús prácticamente toda la cocina tradicional cubana. Es decir, lo que pasa en el restaurante del sector estatal indica evidentemente la falta de una política diseñada en función de recuperar ese patrimonio. Si un empresario a pequeña escala puede ser capaz de reproducir toda esa cocina con platos como los dulces caseros tradicionales cubanos, que los puedes encontrar actualmente en los paladares privados, los tamales, todo lo que se hacía con maíz, que en Cuba prácticamente desapareció el maíz, y todo lo que se hacía con el maíz está apareciendo en estos lugares, el ajiaco. En este sentido también, por ejemplo, está la discusión con la gente que tiene que ver con el turismo respecto a la autenticidad de los platos, que es algo que se discute mucho en la literatura también a nivel de mucho en la literatura. Por ejemplo, en Cuba, con la crisis, ese ajiaco que les estaba mencionando, que es símbolo de cubanía, se transformó en una cosa que llamamos caldosa, pero que es el mismo principio en cuanto a tipo de plato y en cuanto a ingredientes, solo que la escasez de la carne de res, por ejemplo, nos impedía agregarle carne de res, que el ajiaco la lleva, y en la caldosa, pues primero la hicimos con pollo, después la hacemos con la cabeza del puerco, ha habido. Y entonces los cocineros te dicen que ellos no pueden poner caldosa porque eso es una corrupción del ajiaco, no es un plato auténtico. Es auténtico porque la caldosa se está haciendo desde la fiebre porcina en Cuba en los años 70. Es decir, ya tiene toda una historia de consumo, incluso distingue una festividad popular. ¿Por qué se va a negar la autenticidad de ese plato? Entonces, bueno, ya de eso hablé. Y sí pienso que esa patrimonialización desde el turismo, que tiene los recursos para recuperar toda esa cocina, podría ser una garantía además de no solo de su rescate y preservación, sino también en última instancia de fortalecimiento de la identidad cultural del cubano. Aquí hay otra discusión también que es muy frecuente porque se dice en las discusiones que tengo con la gente que tiene que ver con la cocina como tal en el turismo, que la cocina cubana tradicional, por ejemplo, no es sana, nosotros comemos con mucha grasa, de hecho hasta la crisis se cocinaba solo con manteca de puerco. De la crisis para acá empezamos a cocinar con aceite no porque sea más sano, sino porque no nos quedó más remedio. Si tenemos la oportunidad vamos a volver a usar la manteca de puerco. Entonces se discute mucho si no es sana, si se pone la cocina culta o la cocina popular, ya de eso hablé, si es una cocina internacionalizada, que no se lo pongo entre comillas porque internacionales son un montón de cosas, y cuando se habla de cocina internacional se está suponiendo la cocina francesa, o internacional son muchas cocinas, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta que dentro del desarrollo del turismo en la actualidad hay una corriente de turismo gastronómico que lo que le interesa justamente es comerlo del lugar a donde va. Entonces, estas discusiones como que tampoco tienen mucho sentido. Lo más lógico es ofertar toda tu variante de cocina, aunque además tengas otras ofertas, pero que no falte la tuya. Entonces, bueno, por ahí está lo que quería traer a reflexión aquí. No creo que esté en nuestras manos cambiar esa realidad. Yo llevo ya más de un año participando de manera frecuente en estas reuniones, estoy dando clases en la Escuela de Turismo, publico sobre el tema, estoy tratando de que alguien oiga. No está en nuestras manos, está en manos de los políticos, está en manos de los cocineros, pero sí pienso que hay que aprovechar todos los espacios y cada oportunidad en hablar y defender la necesidad de tratar estos temas de manera científica. Muchas gracias.